La alegría es nuestra de que estés con nosotros haciendo esta columna que cada vez se hace más polémica e interesante. Digo esto porque la semana pasada terminé diciendo qué bueno que el profesor Provido nos muestre una forma diferente de ver el mundo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Ya vimos cómo las palabras manipuladas por la Real Academia Española se convierten en un instrumento de dominación del pensamiento. De esta manera, se construyó una cultura contestataria y elitista al servicio de sus intereses. Con ello, no solo se perdió la construcción de propios saberes, sino que también se sembraron miedos en la ignorancia de un conocimiento que se multiplica en forma exponencial. Sí, vivimos en un mundo de respuestas generadas por unos pocos, donde el poder ha evitado fomentar la duda universal e integradora como método de articulación para abordar la realidad. De esta manera, las preguntas, herramienta fundamental del pensamiento crítico, fueron relegadas al olvido, mientras se imponían verdades absolutas al servicio del mercado junto a discursos hegemónicos. Así, la pregunta se convirtió en una carta comodín, manipulada para sostener un sistema que privilegia el control de los contenidos por sobre el análisis y la reflexión. ¿Podremos decir que la mayéutica de Sócrates de llegar a la verdad a través de las preguntas se perdió en el olvido de la historia? Correcto. La condena a Sócrates con cicuta podría considerarse el crimen, más perfecto de la historia. No solo porque pasó desapercibido, sino porque desde el método socrático de cuestionamiento fue silenciado. La mayéutica, que se puede definir como el arte de parir ideas y verdades a través de las preguntas, dejó de ser una herramienta para sembrar rebeldía y pensamiento crítico en los jóvenes atenienses. En el actual, la inteligencia artificial indiscutida, tanto en Estados Unidos como en China, está al alcance de cualquiera a través de un teléfono móvil. Ya no podemos decir, solo sé que no sé nada. Ahora, sabiéndolo todo, corremos riesgo de no comprender nada. El poder nos ha formateado dentro de una cultura contestataria fragmentada y desarticulada en más de 20.000 disciplinas. Nunca se nos enseñó a preguntar, a explorar la verdad en todas sus dimensiones, desde la duda integrada y plena. Este es el desafío que debemos superar: recuperar la capacidad de cuestionar y construir conocimiento desde la propia comunidad. Sí, ahora lo recuerdo, que partías de un nuevo pensamiento desde la duda plena e integrada, agrupando las preguntas básicas en 5 dimensiones. Sería bueno que las recordaras. Sí, este intencional descuido del servicio del poder ha impedido explorar cómo las preguntas, en su diversidad de interpretaciones, pueden describir la realidad a través de un sistema de interrogantes básicos. Y estas dimensiones son el sujeto, el objeto, la circunstancia, el atributo y la trazabilidad, que es el origen y la finalidad. El sujeto con los quiénes, el objeto con el qué y cómo, la circunstancia, tiempo y espacio, los atributos, cualidades, y la trazabilidad, que son todos los por y todos los para. ¿Se podría afirmar que no existen conceptos desde la producción del conocimiento que no pueda ser identificado a partir de alguna de estas preguntas básicas? Sí, qué bueno, qué bien lo que está diciendo, porque la consistencia de este sistema de interrogantes básicos radica en que fuera de ellos no existe ninguna otra duda primaria que pueda plantearse sobre el objeto de estudio. Esto no significa que el análisis deba limitarse a las preguntas simples. Por el contrario, es necesario articular estas preguntas básicas en preguntas compuestas. Pero sí, es correcto, porque desde la cultura contestataria, el poder siembra miedo al decir, solo sé que no sé nada. Desde la nueva cultura de la duda plena e integrada, estamos en condiciones de sembrar certeza al poder afirmar, solo sé que estoy en condiciones de comprender todo, aunque no sepa nada. Porque las respuestas fragmentadas ya están en esa biblioteca universal que se llama la inteligencia artificial.
Esto es muy profundo, porque le estamos diciendo adiós a la academia con todos sus tipos de pensamiento contestatario, hiperfragmentado, y le estamos diciendo sí a la construcción de nuevos saberes desde un pensamiento desde la duda plena e integrada. Pero, Miguel, ¿por qué decís tipos de pensamientos contestatarios? ¿Hay varias formas de pensar? Sí, por supuesto que sí. La academia reconoce diferentes tipos de pensamiento, obviamente todos contestatarios. El pensamiento deductivo, inductivo, sistémico, lógico, reflexivo, analítico, creativo, crítico también. ¿Se podría decir que uno de los más importantes es el pensamiento crítico? Sí, es correcto, porque hay una idea generalizada de que el pensamiento crítico es el más importante. Nosotros decimos que todos son importantes, porque todos son necesarios, porque en definitiva cada uno de estos tipos de pensamiento profundiza su análisis en una de las preguntas básicas que hacen tener un pensamiento de la duda que es justamente pleno e integrado. ¿Cómo ser? El pensamiento deductivo e inductivo priorizan el cómo, el pensamiento lógico también hace la forma. El sistémico trata de aportar más un interrogante de la dimensión de espacio y tiempo. El pensamiento creativo prioriza por sobre todas las cosas el pensamiento, la pregunta que está relacionada con el para. Y el pensamiento crítico interpela desde la duda que se genera desde todos los el por qué, el para quién, el por cuánto. Pero contradictoriamente termina siendo un hijo obediente de la RAE y no indaga por los cómo, ni por los para cómo, ni los por cómo, como analizamos la semana pasada, porque estas palabras evidentemente no existen y condiciona el pensamiento crítico. Pero además, el pensamiento crítico queda limitado y encerrado al objeto de estudio analizado. Y si alguien lo trasciende, nunca va a faltar alguien con pensamiento lógico que le diga te está yendo del tema y hay que limitarse de nuevo al tema original. ¿Se dan cuenta cómo el mundo de las palabras que impone la RAE condiciona los tipos de pensamiento y la propia academia se encarga de florecer la ilustración nombrando diferentes tipos de pensamiento? ¿Te das cuenta, Daniel, cómo funciona la cultura de la respuesta, que lleva en su esencia el divide y reinará que impone el poder? Al poder le molesta, pero acepta de mal gusto el pensamiento crítico, pero siempre como una parte de todo, porque de esta manera siempre hay forma de justificar las incoherencias. ¡Qué bárbaro! Nunca me había puesto a pensar de esta manera. Y sí, nunca te pusiste a pensar, porque la cultura en que vivimos no te permite saltar de una pecera como puede hacer un pez para darse cuenta que está viviendo en medio del agua. Y esa cultura no la hicieron los hombres libres, sino un poder al servicio de unos pocos. Una cultura que divide construyendo diferentes tipos de pensamiento, de igual manera que se hace con la conciencia, para que todos, digamos, lo que falta es tener conciencia de, y uno dice de clase, el otro ambiental, moral, colectiva, temporal, que se corresponde al tipo de conciencia con que cada uno ha sido formateado. Y suena mal, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene, si te parece. Bueno, qué interesante el tema cuando uno descubre no solo la fragmentación de los tipos de pensamiento, sino también de la propia conciencia. Con mucho agrado te estaremos esperando la semana que viene para profundizar este tema. Espero que vengas porque un pajarito me contó que esta semana tiene una entrevista en una radio amiga de Buenos Aires con otro invitado especial como es Atilio Borón. El profe Prohibido se nos está yendo para arriba. Sí. Lo importante no son las identidades, sino las ideas. Y esto es lo que uno trata de promover, sabiendo que los medios de comunicación hegemónica ni la academia quieren hablar de estos temas. Por eso, agradecido por la oportunidad que me estás brindando.
Muy bien, ahí estábamos con el profe Prohibido y una nueva columna de esta semana.